Que el Señor nos llene de su alegría, de su paz, de su esperanza, de su gracia, de su infinita misericordia. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, que se hizo hombre para compartir nuestra naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Meditamos lo que la liturgia nos ofrece para el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 52, dice: qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación. Y dice a Sión: tu Dios reina. Escucha, tus centinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo. Él redime a Jerusalén, el Señor desnuda su brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. El Salmo 97 responde: canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales, con clarines y sonidos de trompeta. Aclamen al Señor que es Rey. Toda la tierra ha visto la salvación del Señor. Toda la tierra ha visto la salvación del Señor. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 6. Dice: después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios, en lo más alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el nombre que Él recibió en herencia. ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿Y de qué ángel dijo: yo seré un padre para él y él será para mí un hijo? Y al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Prestemos bastante atención porque es una teología maravillosa la que Juan hace con lo que escribe aquí. Dice: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios.
Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, de la palabra, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos recibido, hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado a Dios, es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una maravillosa enseñanza la de Juan, que nos explica perfectamente, así como en los evangelios, tanto de la noche, en la de la misa de vísperas, hemos recordado la genealogía de Jesús. En el evangelio de la Nochebuena hemos recordado exactamente cómo fue el episodio del nacimiento de Jesús. Y ahora ya durante el día de la celebración de la Natividad del Señor, recibimos esta explicación magnífica de Juan, donde nos da a entrever verdaderamente cuál es el sentido de la encarnación. Dice: al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Hay hermanos nuestros separados que son secta incluso de los evangélicos, los testigos de Jehová, que al igual que una de las herejías que existían en los siglos primeros del cristianismo, dicen que Jesús no es Dios. Y eso es totalmente falso. Juan nos lo está explicando y está en las Escrituras. Dice: al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y por ella existe todo lo que vemos. Todo lo que existe fue creado por medio de la palabra, por Dios. Y la palabra se hizo carne, nos dice Juan, y puso su morada entre los hombres. El Verbo se hizo carne. Ese Verbo que creó al hombre a su imagen y semejanza, y que nunca está separado del Padre. Si ustedes recuerdan, en los evangelios, cuando Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy entre ustedes
El que me ha visto al Padre. En otro evangelio Jesús nos dice, nadie ha visto al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, Jesús es el Dios hecho hombre. Jesús significa Dios salva. Emmanuel, que hemos estado analizando estos días pasados, significa Dios con nosotros. Y ahora Juan, el apóstol Juan, nos dice en su evangelio, en el primer capítulo, al empezar a hablar nada más, al principio existía la palabra y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados por la palabra de Dios. Adán y Eva, que estaban disfrutando del paraíso, fueron creados por la palabra de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y esa palabra, dice, es la luz que brilla en las tinieblas también, nos explica Juan. A él lo precedía el precursor, Juan el Bautista. No era la luz, sino el testigo de la luz. Hemos dicho en estos días también como los padres de la iglesia dicen, él no era la palabra, sino la voz de la palabra. Él no era la luz, era la lámpara de la luz. Acá nos dice Juan el apóstol, él era el testigo de la luz. La luz brilla en las tinieblas, pero dice, ella estaba en el mundo fue hecho por medio de ella, de la palabra que era la luz, todo esto dice San Juan, y el mundo no la conoció, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Es importantísimo tener en claro esto, Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios. Dios tiene la naturaleza divina plenamente al 100% en Jesucristo, que también tiene plenamente al 100% la naturaleza humana, que adquiere por la colaboración de nuestra Madre, la Virgen María, tal como lo había predicho y veíamos en estos días el profeta Isaías. Por eso es que tenemos que defender mucho y traer luz también a nuestros hermanos separados en la fe, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él está en el seno del Padre, continuamente. Por eso es que cuando Él hace los milagros, Él dice en las Sagradas Escrituras, el Hijo está en el seno del Padre. Él nunca se separa porque Él es la palabra de Dios, solamente que se ha hecho carne para salvar al hombre. Ha querido tomar y anonadarse, como dice San Pablo, anonadarse a sí mismo, hacerse uno de nosotros, hacerse como un esclavo siendo el Rey de Reyes, para hacerse en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Pues bien, que hoy nosotros recibamos la vida que se nos comunica, recibamos al Verbo hecho carne, recibamos a la palabra de Dios, que Él sea la luz que brilla en nuestro corazón. Hemos venido preparando nuestro corazón para esto, para que Él reine en nuestro corazón, para que Él tome completa posesión de nosotros y nos vaya transformando en esa imagen y semejanza que siempre soñó que seamos. Y la vinculación con esto está totalmente dada entre la primera lectura, el Salmo y la segunda. Porque si vemos en la segunda lectura, San Pablo dice, Dios nos habló ahora por medio de su Hijo. Antes nos hablaba por medio de los profetas. Hablaba a nuestros padres por medio de los profetas. En muchas ocasiones y de diversas maneras. Pero ahora, en este tiempo final, nos ha hablado por medio de su Hijo. Esto les hablaba San Pablo a los hebreos, a los judíos. Y les dice, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Porque es la palabra encarnada, la palabra hecha carne. Él es el resplandor de su gloria, dice San Pablo a los hebreos, y la impronta de su ser. Él sostiene al universo con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación
de los pecados, después de realizar la purificación de los pecados en la cruz, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el nombre que él recibió. Nombre sobre todo nombre. El Dios con nosotros, el Dios que salva, Jesús, el Emmanuel. Entonces, San Pablo y Juan están en la misma sintonía, ¿no? La segunda lectura y el Evangelio. Y completamente vinculado a ello nos dice la primera lectura en el libro de Isaías, del profeta Isaías, dice: qué hermosos son sobre los montes los pasos del que trae la buena noticia, del que anuncia la paz, la felicidad. Y dice: griten centinelas, tus centinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría. Todas las naciones y los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Y por eso el Salmo nos hacía cantar: toda la tierra ha visto la salvación del Señor. Y dice: canten al Señor, cante un canto nuevo. El Señor manifestó su victoria. Él venció, Él al hacerse carne, viene a vencer la muerte. La muerte que entró en nuestra naturaleza, no porque Dios la haya creado así, corruptible y mortal, sino porque en la secuela del pecado original es lo que conlleva a la enfermedad, al envejecimiento, a la muerte, esta que ahora, por la gracia que nos consiguió el Señor, es una muerte temporal. Todo eso es consecuencia del pecado original. Entonces, por eso es que el Señor manifestó su victoria ahora sobre el enemigo, sobre el demonio, que había instaurado la muerte como algo definitivo. Ya ella no tiene la última palabra. Y Él ha venido a restaurarnos, a abrirnos las puertas de la vida, del paraíso nuevamente, para que nosotros podamos tener ese trato con Dios, tan similar al que Adán y Eva tenían y que perdieron por causa del pecado. Por eso es importantísimo que nos hayamos podido reconciliar con el Señor, preparar nuestra alma en el sacramento de la confesión y reconciliación que Él instituyó, así lo quiso Él. Él dijo: reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Está bien que nosotros nos confesemos con Dios, pero no está bien que no vayamos al sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque in persona Christi, el sacerdote, que no es Él, sino que Cristo lo utiliza al sacerdote, nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. Por eso acá San Juan también, en el mismo Evangelio, nos dice algo importantísimo. Dice: vino a los suyos y los suyos no la recibieron, a la palabra, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre. Fueron engendrados por Dios en nuestro bautismo, por virtud de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el acceso a esto, a ser hijos de Dios, a poderle llamar a nuestro Dios Abba, Papito, a tenerlo a Él en nuestro corazón, que es el primer templo. Dice San Pablo: ustedes que no saben que son templos del Espíritu Santo, han sido comprados, nos dirá después San Pedro, y a precio de la sangre de Cristo. Entonces, ese Espíritu Santo es el que, habitando en nosotros, nos va transformando, y es el que Juan el Bautista no tenía, por ejemplo, y por eso es lo que hace que Jesús en estos días, cuando meditábamos, diga que Juan es el mayor entre todos los hijos nacidos de mujer. Pero aún así, cualquiera del reino de los cielos es más grande que Juan. Aún el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos, los que creemos, como dice Juan aquí, el poder llegar a ser hijos de Dios. Poder llegar a tener el Espíritu de Jesucristo en nosotros.
su Espíritu. Por eso el Espíritu viene en nuestra ayuda y clama, Abba, Abba, papito, papito. Y cuánto daño hace, cuánto apaga y cuánto nos impide estar en la presencia del Espíritu el pecado grave, el vivir de espaldas a la voluntad de Dios, el revelarnos al plan de Dios para nosotros. Entonces, aprovechemos si hemos recibido esta gracia, sabemos que estamos también en el año jubilar, no desaprovechemos el recibir las indulgencias plenarias, ganarlas tanto para nuestros difuntos como para nosotros mismos. Y sobre todo, tengamos en cuenta todo esto, ¿no? Que no sea en vana la venida del Señor, que no se la pase. Ahora el tiempo de Navidad es extenso porque el tiempo de Navidad culmina en la Epifanía, es decir, en la fiesta de los Reyes. Hasta ahí, todo este tiempo es Navidad. Y de hecho, estamos en la octava iniciando. Hoy, 25 de diciembre, inicia la octava de Navidad, que son estos 8 días, al igual que la octava de Pascua en su momento, que se celebra todos los días como si fuera este único día de Navidad en 8 días. Porque es tan grande el misterio de la encarnación de nuestro Señor, es tan grande el misterio de amor, que necesita tener su tiempo para ser masticado, para ser de alguna manera internalizado, de tal modo que podamos verdaderamente valorar el amor de Dios por nosotros, de llegar a bajarse de tal forma que tomó la forma de su propia criatura. Quería tener nuestra naturaleza humana, la que fue corrompida por causa del pecado, para darnos la posibilidad de hacernos hijos de Dios, como dice San Juan en el Evangelio. Esto es a través del bautismo. Devolvernos esa dignidad que recobramos cada vez que nos vamos a confesar. Ahí se nos devuelve esa dignidad de hijos. Por eso es que uno cuando se confiesa se siente como un pajarito, ¿no? Livianito, libre de peso de la mochila que gente a veces lleva por años, una mochila pesada. Papa Francisco decía, Dios siempre está dispuesto a perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. No nos dejemos vencer por la tibieza, seamos cristianos de verdad, seguidores de Cristo, seguidores del Evangelio, de esos que quieren mejorar cada día, convertirse cada día hasta el último día de su vida para poder ser hijos de Dios en plenitud, lo más que se pueda, con nuestras limitaciones, pero con la ayuda y la gracia que nos vienen de Él. Sea alabado Jesucristo, por siempre sea alabado. Toda la